contando esta mañana, solo nos quedan 3 domingos de nuestra serie titulada Esther, la sabiduría silenciosa de un Dios oculto. Y una vez más, no estamos llamando a Dios oculto porque estamos promoviendo el ocultismo, nada por el estilo, sino porque como ustedes han podido notar si han estado con nosotros desde el principio de la serie, este libro llama la atención por razones que quizá usted no se espera. El detalle más notable es el hecho de que en ningún punto de este libro tan siquiera se menciona el nombre de Dios. No se menciona el nombre de Dios. No se encuentra las 4 letras en hebreo, que el nombre propio de Dios, el cual se traduce españolizado a Jehová. Tampoco se usa Adonai, tampoco se usa Elohim. No hay ninguna referencia directa a Dios. En ningún punto de este libro vemos que Dios tampoco le habla a nadie. Y ningún ángel se aparece a nadie como mensaje del Señor. No sucede en ningún punto de este libro. Casi ninguno de los personajes muestra devoción directa al Señor por nombre. Ningún personaje ora al Señor en todo este libro. Yo no sé si usted sabía eso. Ningún personaje ora al Señor a lo largo de este libro. Y el autor del libro, aunque tradicionalmente se le atribuye a Mardoqueo, nunca se identifica. Así que lo más seguro que podemos decir que es un autor desconocido, y él casi nunca nos da una idea sobre qué es lo que está motivando las acciones de los personajes. A pesar de todo esto, yo creo que hemos visto en esta serie que aunque Dios no sea directamente mencionado, sí hemos podido ver la mano del mismo creador del universo, envuelta en cada detalle de cada circunstancia de este libro. Y también hemos visto que el pueblo de Dios permanece constantemente en la mente y en el corazón del Señor. Eso nos aplica a nosotros aun cuando nosotros nos sintamos lejos de Él. Y hasta ahora hemos visto que cuando comenzamos el libro, ciertamente se hace difícil que cualquiera de los personajes te caiga bien, comenzando por el mismo rey, que en algunas versiones de la Biblia se le llama Asuero, ese es el nombre persa, y la versión que estoy usando, la Nueva Traducción Viviente, le llama Jerjes, que es el nombre griego de él. Gracias. Pues hemos visto que a través del descuido del rey Jerjes, los 15 millones de judíos que están exiliados en el imperio medo-persa, que se le llamaba también el imperio aqueménida, estaban en peligro de muerte porque el segundo en mando después del rey, Amán, había tramado en contra de ellos, pero él hizo todo eso sin saber que la misma esposa del rey era judía. Y a pesar de que ella llegó a ese puesto de reina, yo diría que llegó a ese puesto de reina a través de un proceso moralmente dudoso y también ocultando su nacionalidad y ocultando su religión. En el momento de la verdad, cuando de verdad contaba, tanto Esther como el pueblo judío se presentaron delante de Dios con una actitud de humildad y de arrepentimiento. Y Dios en su misericordia interviene para que en el momento que Amán iba a usar su influencia para que el rey le diera permiso para matar a Mardoqueo. Este Mardoqueo es el padre de crianza de Esther. Esto es enredado, enredadísimo. En el momento que Amán, el segundo en mando después del rey, va a dirigirse al rey para usar su influencia para que le dieran permiso para colgar a Amán, para ejecutar a Amán, en ese momento el rey recordó que ese mismo Mardoqueo le había salvado la vida una vez y nunca lo habían reconocido por eso. Y antes que Amán pudiera abrir la boca, el rey ordena que Amán honre públicamente a su enemigo mortal, Mardoqueo. Y aquí comienza un giro de eventos, el cual es como un dominó cayendo uno detrás del otro, mostrándonos que Dios honra al humilde, pero desprecia al que insiste en ser arrogante. El domingo pasado terminamos viendo que en el mismo poste que Amán había erigido para matar a Mardoqueo, fue Amán quien terminó siendo impalado. Y de esa manera Amán, el enemigo del pueblo de Dios, fue eliminado de una vez por todas. Sin embargo, desafortunadamente el asunto no está resuelto todavía. Todavía no hemos resuelto el asunto.
Amán había manipulado al rey Jerjes para autorizar un edicto en el cual en cierto día fuera legal asesinar y saquear a todos los judíos del imperio. Él había logrado eso. Y ni siquiera el mismo rey podía revertir un edicto que ya había sido estampado con el sello del rey, lo cual ponía al rey en una situación quizá un poquito incómoda con su esposa judía. ¿Usted se lo imagina? Usted se ha encontrado en una situación similar. Es sin querer, pero es su culpa. Una situación en la cual usted sin querer, pero por su culpa, usted quisiera que se lo tragara la tierra. ¿Quién ha estado en esa? A mí nunca me ha pasado. Las que me faltan. Una de mis campañas de publicidad favoritas fue la que hizo la aerolínea Southwest Airlines. Y sale esto, personas que sin querer se meten en problemas que son por su culpa y después en medio de la vergüenza que están pasando, en medio del bochorno que están pasando, pues sale la voz del narrador que dice en inglés, "Wanna get away?" Básicamente se traduce, ¿quieres desaparecerte? Y ahora pues yo les quiero enseñar uno de los mejores ejemplos de esa campaña. Presten atención porque el comercial es corto y es rápido, pero aquí van a ver lo que le pasa a la protagonista por ponerse a averiguar el botiquín de la casa donde estaba visitando. Presten atención. I love the way you've decorated in here. Want to get away? Más o menos me imagino que así se sentía el rey Jerjes ante la situación que él había causado por ser descuidado. En esta mañana vamos a ver un rey tratando de salirse de esa situación. Así que los invito a que vean un rey recogiendo un reguero. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Ester 8. Una vez más, si buscan en sus Biblias, si la abren justo en el medio de la Biblia, probablemente van a caer en el libro de Salmos. El libro antes de ese es el libro de Job y el libro antes de Job es el libro de Ester. Vamos a buscar en el libro de Ester, en el capítulo 8, en su Biblia, o en su iPhone, o en su versión barata, inferior Android que tengan. No. Una vez al año tengo que hacer ese chiste, Carlín. Si nos está visitando en esta mañana y no tiene Biblia, va a notar al frente suyo probablemente que hay una Biblia puesta. Siéntase en toda libertad de usar esa Biblia y de llevársela en nuestro regalo de apreciación, en agradecimiento por pasar este tiempo con nosotros. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, Ester 8, el capítulo completo. Así dice la palabra del Señor. Ese mismo día el rey Jerjes entregó a la reina Ester las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego llevaron a Mardoqueo ante el rey porque Ester le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Y Ester nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Luego Ester volvió a presentarse ante el rey. Cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro que Amán, el agageo, había conspirado contra los judíos. Nuevamente el rey extendió su cetro de oro hacia Ester, de modo que ella se levantó y permaneció de pie delante de él. Ester dijo: si al rey le place y yo he logrado su favor, y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, hijo de Amedata el agageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Pues, ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? Entonces el rey Jerjes dijo a la reina Ester y a Mardoqueo, el judío: le he dado a Ester las propiedades de Amán, a quien atravesaron en un poste porque trató de destruir a los judíos. Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey que exprese lo que ustedes quieran.
y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha escrito en nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo jamás puede ser revocado. Así que el 25 de junio reunieron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como Mardoqueo lo dictó. Lo enviaron a los judíos y a los funcionarios de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Este decreto se escribió en los propios sistemas de escritura y en los propios idiomas de cada pueblo del imperio, incluido el de los judíos. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Mardoqueo envió los comunicados por medio de mensajeros veloces, quienes montaban caballos rápidos, criados especialmente para el servicio del rey. El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse y defender su vida. Se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera de cualquier nacionalidad o provincia que los atacara a ellos o a sus esposas e hijos. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. El día escogido para llevar a cabo esa acción en todas las provincias del rey Jerjes fue el 7 de marzo del año siguiente. En cada provincia debía emitirse una copia de ese decreto como ley y proclamarse a todos los pueblos para que los judíos estuvieran preparados para vengarse de sus enemigos el día señalado. Así que, impulsados por el mandato del rey, los mensajeros salieron a toda prisa sobre caballos rápidos, criados para el servicio del rey. Este mismo decreto también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego Mardoqueo salió de la presencia del rey vestido con el manto real azul y blanco, con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y lino de la más alta calidad. La gente de Susa también celebró el nuevo decreto y los judíos se llenaron de gozo y alegría y recibieron honra en todas partes. En cada provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande y declararon día feriado y de celebración. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a lo que pudieran hacer los judíos. Esta es la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque a través de tu amor tú enviaste a tu Hijo. Lo enviaste, Señor, para satisfacer tu justicia perfecta y también para transformarnos a nosotros, Señor, que de naturaleza éramos huérfanos, éramos huérfanas. No teníamos hogar, Señor, y tú nos has transformado en tus hijos y tus hijas. Te damos gracias, Señor, porque esta salvación nos llena de gozo y hace que nuestros corazones se desborden en adoración. Señor, te ruego que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes siempre a recordar que en la cruz tu Hijo declaró que la obra salvadora había sido ya consumada. Señor, y ahora tenemos el privilegio de unirnos a Él en la labor de hacer nuevas todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a honrarte a través de nuestra obediencia, de una obediencia que salga de nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Amén. Para mí, esta temporada que están viendo ahora, la temporada de lluvia en la Florida, es una tragedia. Número uno, yo no soy la persona más flaca del mundo, así que eso quiere decir que va a hacer calor. Y cuando usted tiene un par de libritas de más y hace calor, pues usted sufre más que la persona promedio. Pero aparte de eso, cuando veo que está cayendo lluvia frecuentemente, eso significa que a mí me va a tocar cortar el césped, la grama, con más frecuencia. Cuando llega el otoño y se seca todo, y esa grama deja de crecer, yo le doy gracias al Señor. Yo podría vivir como si eso no fuera una realidad, como si la grama no creciera, pero cada vez que tengo que salir de mi casa o cada vez que yo llego a mi casa de la calle, ahí está el patio mirándome a los ojos, diciéndome, bueno, papá, ¿cuándo me vas a recortar?
sé que me va a tocar pasar trabajo, sé que me va a tocar o pasar la máquina, o sé que me va a tocar el trabajo de obligar a mis hijos a hacerlo, que es lo mismo. Le cuesta a uno lo mismo. ¿Cuántos son padres aquí? Bueno. Hay responsabilidades que por más que nosotros tratemos de huir de ellas, no hay quien nos pueda librar, ¿verdad? No hay quien nos la pueda despintar. Y no sé si sabe que todos aquí tenemos algo por lo cual somos responsables. No importa la posición en la cual usted esté, no importa el trabajo que usted esté haciendo, no importa en qué orden de nacimiento usted esté en tu casa. La pregunta no es si en algún momento nos va a tocar ejercer liderazgo o no. Esa no es la pregunta. Eso va a suceder eventualmente. La pregunta es, cuando llegue el momento del liderazgo, ¿qué tipo de líder vamos a ser? ¿Vamos a ser un buen líder? ¿Vamos a ser un mal líder? Yo no sé si se han dado cuenta al leer el capítulo de hoy, pero yo creo que hoy vamos a tener una lección muy importante en cuanto al liderazgo. Y la lección del pasaje de hoy es que el líder verdadero es un siervo. El líder verdadero es un siervo. Y esa es una realidad que tenemos que reconocer sin importar qué tipo de líder seamos por naturaleza. No crea usted que eso solo le toca a la persona que es pacificadora. No crea, eso también le toca al líder tipo A, eso le toca al macho alfa. Todo tipo de líder es siervo. La verdadera naturaleza del liderazgo es ser de servicio a las personas que están bajo tu responsabilidad. El problema es que la tendencia al orgullo y a la arrogancia que nos cohíbe de servir a los demás, eso no es algo que nada más le tocaba a Amán. Esa tendencia está arraigada a todos nuestros corazones y es por esa razón que todos estamos bajo peligro de olvidar nuestro llamado a servir a los demás. A todos se nos puede olvidar. Tan pronto se nos concede una posición de liderazgo y privilegio. Así que comenzando con el verso 1, vamos a observar el camino que recorren tanto Mardoqueo como Esther cuando Dios les concede una nueva posición. Comenzamos con el verso 1, dice, ese mismo día, estamos hablando del día que Amán fue ejecutado. El rey Jerjes entregó a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego llevaron a Mardoqueo ante el rey porque Esther le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. Esther le dice, este hombre que te salvó la vida, ese es mi padre de crianza. El verso 2 dice, el rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán. Probablemente se lo sacó de la mano muerta de él. Y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. No solo Amán termina recibiendo la pena de muerte que él había querido imponer sobre Mardoqueo, sino que todo lo que le pertenecía a Amán, quien era segundo en el imperio después de Jerjes, el vicepresidente, toda su autoridad, el anillo con el sello oficial y toda su riqueza ahora pasa a manos de Mardoqueo. Este es el Dios del cual leímos el domingo pasado cuando concluimos con el Salmo 113 que dice, Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Él levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Gracias, Señor. Lo ha hecho conmigo. Los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. Eso sí que es un giro inesperado. Recuerden que al principio de ese mismo día, Amán estaba de camino al rey para procurar la autoridad para asesinar a Mardoqueo. Cualquier persona observando la situación desde afuera hubiera llegado a la conclusión de que Mardoqueo no tenía esperanza esa misma mañana. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes saben que Dios es poderoso para transformar las vidas radicalmente? ¿Cuántos de ustedes lo saben? Yo lo sé. Pues ahora vemos que Mardoqueo pasó la prueba de la persecución. Porque en el momento que el edicto en contra de los judíos fue proclamado, pues Mardoqueo responde en humillación y arrepentimiento. Él pasa la prueba de la persecución, pero ahora las cosas han cambiado y nos resta ver cómo Mardoqueo va a reaccionar a una prueba diferente.
una prueba que es frecuentemente más difícil para todos nosotros, la prueba de la prosperidad. ¿Cómo reacciona? ¿Qué pasará? Como decían las novelas. Vamos a tener que esperar hasta el verso 9 porque el verso 3 que nos toca cambia su foco de atención a Esther. La reina Esther, en vez de cantar victoria y retirarse a sus recámaras para darse un masaje y que le den una manicura y una pedicura, ella se ha dado cuenta de que quizá ella está fuera de peligro, pero su propio pueblo permanece en un lugar precario. Y por lo tanto ella se presenta una vez más ante el rey sin ser invitada, arriesgando su vida una segunda vez. Llegó a esa conclusión cuando leemos los versos 3 y 4. Pero ella sabe que ella tiene una obligación que cumplir dentro de la posición de influencia que ha recibido. El verso 3 dice: luego Esther volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro que Amán, el agageo, había conspirado contra los judíos. Yo quiero animarles a que presten atención a lo que nos dice el texto, porque es fácil pasarle por encima algunos detalles y así no nos beneficiamos del significado completo que el autor quiere para nosotros. Recuerden que Amán ¿cuál es el gentilicio de él? Agageo. ¿Qué es un agageo? Un agageo es descendiente del rey Agag, rey de los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo cuya existencia encontraba su propósito en buscar la exterminación del pueblo de Dios, los judíos. Enemigos mortales, y esto no era un chisme de par de años que no se hablaban, esta era una rivalidad que ya para este punto del libro de Esther, ya para 500 años antes de Cristo aproximadamente que se escribe este libro, ya esta rivalidad tenía 1000 años de existencia. Eso no se va a resolver. No hay un acuerdo en Suiza que se pueda hacer, no hay una cumbre que se pueda hacer. 1000 años de animosidad en la cual yo entreno a mis hijos para que odien a los tuyos y los quieran matar. Y ya en este punto, como les dije, ya son 1000 años de animosidad. Es de esta persona y de su pueblo enemigo que Esther quiere proteger a los judíos. El verso 4 dice: nuevamente el rey extendió su cetro de oro hacia Esther. Eso quiere decir que ya se había aparecido sin permiso. Una vez más, por segunda vez estaba arriesgando su vida. De modo que ella se levantó y permaneció de pie delante de él. Yo les dije que Esther está haciendo uso de su posición de influencia, pero es importante que noten que a pesar de la influencia que ella tenía el corazón de Jerjes. Por más puerco que fuera él, ella había conquistado su corazón. Pero en todo momento podemos ver la sabiduría con la cual ella ejerce esa influencia. Ella no solo se recuesta de que yo tengo influencia, usa su influencia con sabiduría a través del respeto con el cual se dirige al rey. Verso 5, Esther dijo: si al rey le place, y yo he logrado su favor, y si al rey le parece correcto, y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, hijo de Amedata el agageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey, pues ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? Si había alguien que quizás no tenía que prestar tanta atención al protocolo real, era Esther. Vamos a asumir eso. Sin embargo, el respeto con el cual ella se dirige a su rey, a su esposo. Un esposo que no era creyente. Un esposo que nunca dio evidencia de conversión. Porque aparte de la Biblia, los historiadores tienen un amplio récord del rey Jerjes. Nunca dio evidencia de conversión. Y por supuesto, nunca fue el mejor esposo. Nosotros vimos que él no tuvo problema pasando un mes entero sin llamar a su esposa ante su presencia.
Y no era porque se había retirado a ayuno y oración. Nosotros sabemos, y yo les puedo decir con confianza que Jerjes nunca dejó de utilizar su harén real. Nunca lo dejó de utilizar. Los historiadores cuentan que en los últimos años de la vida de Jerjes, antes de que él fuera asesinado, Jerjes dedicaba la mayor parte de su tiempo a estar distraído con el drama y las intrigas del harén. El harén se había vuelto un reality show y él estaba completamente distraído con eso. Pues fue ante esta porquería de esposo que Esther se sacó, que ella se presenta respetuosamente para abogar su caso. ¿Se dan cuenta de eso? Se lo ganó su esposo, se lo merecía. ¡No! Esposas, les pregunto, ¿con qué tono se dirige a su esposo? Su esposo a quien usted prometió a Dios que iba a obedecer, honrar y respetar. Ese respeto se puede dar, ese respeto se debe dar, aunque su esposo no se lo haya ganado todavía. No estoy hablando de soportar abandono, no estoy hablando de soportar infidelidad. No estoy hablando de eso. Me refiero a la inmadurez que muchas veces nos define como hombres y donde yo estoy primero en fila. A pesar de eso, es sabio que usted sea generosa con su amor y su respeto a su esposo. Yo me he beneficiado de eso personalmente. Y esa es una de las razones principales por la cual yo puedo estar al frente de ustedes predicando en esta mañana, ¿verdad que sí? Y aunque yo sé que Dios me va a llamar a cuentas, yo le doy gracias a Dios que Carmen es mucho más respetuosa conmigo de lo que yo merezco. Y por eso Dios te va a recompensar. Y de igual manera, la sabiduría de Esther al respetar a ese esposo que no se lo merecía, pagó sus dividendos. El verso 7 dice, entonces el rey Jerjes dijo a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, le he dado a Esther las propiedades de Amán, a quien atravesaron en un poste porque trató de destruir a los judíos. A pesar de que el tono de Jerjes aquí suena un poco impaciente, está como que, bueno, mira todo lo que ya he hecho, ¿qué más quieres que te dé? El rey Jerjes se da cuenta de que esa no era la Esther de antes. La Esther que se conformaba con las comodidades del palacio y se desentendía de su pueblo. No, esta Esther ahora está ejerciendo una función de autoridad, una función de poder, la función de ser mediadora por su pueblo. Y es la fidelidad, la sabiduría y la pasión de Esther que consiguen una revocación de parte del rey Jerjes a la ley injusta que él había aprobado por descuidarse con Amán. El verso 8 dice, ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey, que exprese lo que ustedes quieran y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha escrito en nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo, jamás puede ser revocado. Pero aunque de acuerdo a la letra de la ley lo que había sellado con el anillo del rey no podía ser revocado, en práctica este nuevo edicto autorizado por el rey sirve para revertir los efectos del primer edicto. Prácticamente es una revocación. Y ahora, ahora vamos a llegar a un verso especial. Ustedes saben qué distingue a Esther 8:9. ¿Quién sabe lo que distingue a Esther 8:9? Esther 8:9 es el verso más largo de la Biblia. Por lo menos en inglés y en español. ¿Quién sabe el más corto? Muy bien. Y Esther 8:9 es el contraste, es el más largo. Así que vamos a ver lo que dice el verso más largo de la Biblia. Dice, así que el 25 de junio... Esto es una aproximación porque, por supuesto, es un cálculo más bien porque el calendario gregoriano de nosotros y el calendario judío no son correspondientes. Los historiadores y los traductores pues están aproximándose lo más que pueden en cuanto a fecha. Así que el 25 de junio reunieron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como Mardoqueo lo dictó.
Lo enviaron a los judíos y a los funcionarios de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Este decreto se escribió en los propios sistemas de escritura y en los propios idiomas de cada pueblo del imperio, incluido en el de los judíos. Una vez más, yo quiero que ustedes noten cómo Mardoqueo ha pasado de ser un funcionario en la corte del rey, alguien que es como si tuviera un trabajo en el gobierno, a una persona con la autoridad para legislar y escribir leyes que cubran el imperio entero. Usted ve el favor que Dios ha dado en un día. En un día. Hay personas que usan la humildad como excusa para no tomar oportunidades. Ay, yo no puedo con eso. No, eso es demasiado para mí. Pero aquí ya sabemos que Mardoqueo sí es una persona humilde. Lo vemos porque por la manera en cual él respondió al Señor. Sin embargo, a pesar de su humildad y a pesar de no haber sido el mejor líder en el pasado tampoco, Mardoqueo acepta este trabajo nuevo que le da la oportunidad de servir a su pueblo. Gente, cuando nosotros dejamos pasar oportunidades porque le tenemos miedo al fracaso. Si usted deja pasar una oportunidad porque usted le tiene miedo al fracaso, eso no es humildad, eso es egoísmo. El Señor va a mostrar su fuerza dentro de nuestra debilidad. Si el Señor le promueve y usted está convencido que esa es la dirección en su vida que va a traer gloria al Señor y no lo va a alejar de la comunidad de fe, no tenga ningún problema aceptando la promoción que el Señor le trae. Confíe en el Dios que le ha puesto en la posición donde está. El verso 10 continúa. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Mardoqueo envió los comunicados por medio de mensajeros veloces, quienes montaban caballos rápidos, criados especialmente para el servicio del rey. El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse y defender su vida. Se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera de cualquier nacionalidad o provincia que los atacara a ellos o a sus esposas e hijos. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. A mí me gusta mucho la nueva traducción viviente, que es la que estoy usando aquí. Desafortunadamente, yo creo que ellos aquí, en vez de traducir, están interpretando un poquito. Yo no soy traductor, yo no sé hebreo, yo no sé griego, yo no sé arameo. Así que me estoy poniendo con gente que de verdad saben lo que están haciendo. Lo que pasa es que estoy comparando con otras versiones que lo ponen de una manera un poco diferente. Que en vez de decir que a los judíos se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera que los atacara a ellos o a sus esposas, a sus hijos, la otra mayoría de las versiones lo ponen así. Se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera, incluso a niños y mujeres. Lo cual nos pone en una posición bien incómoda, ¿verdad? Es uno de esos textos que uno espera que los amigos impíos de uno nunca lean. Ah, no, pero mira, la Biblia es mala porque el Señor autoriza que más... Perdón, no es que me haya pasado antes. Yo creo que nosotros no le tenemos que tener miedo a lo que dice la Biblia. Y nosotros debemos presentarlo como Dios lo presenta. Ahora, yo estoy presumiendo lo mejor de los traductores. Yo no soy traductor. Estos son personas inteligentes que saben lo que están haciendo y quizá esto es una manera diferente en la cual el hebreo original puede resultar. Solo estoy notando que el peso de las otras traducciones lo ponen de una manera que quizás no es tan agradable al oído moderno. Es lo único que les estoy proponiendo en este momento. Y no quiero pasar demasiado tiempo explicando esta parte, pero sí les voy a decir que esto es parte de la palabra de Dios. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, inclusive estas partes. Y no nos tenemos que estar disculpando porque esta palabra no sea dura de aceptar en estos tiempos.
Pero si usted ha podido seguir la serie desde el principio, se ha podido dar cuenta de dos cosas. Número uno, el propósito de este edicto que escribió Mardoqueo es contrarrestar el primer edicto que se pronunció en contra de los judíos. El primer edicto no fue Mardoqueo, fue Amán. Y este es un contraedicto que daba permiso para, y cito, matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños en un solo día. Ni su abuela se salvaba. Esa es la razón de este lenguaje. Y número dos, desde que salió el primer edicto, usted se puede imaginar cómo la gente que odiaban a los judíos estarían diciéndole, espera que llegue el día. Espera que llegue el día. Todo eso que tienes ahí me lo voy a llevar. Tu esposa y tu hija las vamos a violar. ¿Usted cree que la humanidad no es capaz de eso? ¿Usted cree que la raza humana no es capaz de eso? No hay que dar rewind a cientos de años. Podemos ir a 1994 en Ruanda. Podemos irnos a la Segunda Guerra Mundial. Podemos irnos al Kristallnacht que tuvieron que pasar los judíos. Ciertamente somos capaces de hacer eso. Este contraedicto les da la autoridad a los judíos para defenderse de sus enemigos al mismo nivel que sus enemigos pensaban atacarlos a ellos. ¿Me siguieron o se me durmieron? Voy a decirlo otra vez. Este contraedicto le da la autoridad para defenderse de sus enemigos al mismo nivel que sus enemigos pensaban atacarlos. Era un contraedicto proporcional. No es pecado usar fuerza letal para proteger a tu familia de un grupo de asesinos. Hermanos, yo lo haría, sin encomendarme a nadie. Si tú quieres matar a mi familia y yo puedo, pues yo te voy a parar a ti primero. Y si tú me dices, ay, pero me convierto, pues dale saludos al Señor. Y guárdame un lugar al lado tuyo. Y el Señor me salvó como quiera. El verso 12. El día escogido para llevar a cabo esa acción en todas las provincias del rey Jerjes fue el 7 de marzo del año siguiente. En cada provincia debía emitirse una copia de ese decreto como ley y proclamarse a todos los pueblos para que los judíos estuvieran preparados para vengarse de sus enemigos el día señalado. Así que, impulsados por el mandato del rey, los mensajeros salieron a toda prisa sobre caballos rápidos, criados para el servicio del rey. Yo no sé cuántos de ustedes saben que el servicio postal del imperio medo-persa inspiró el servicio postal americano y que el lema del servicio postal americano es el mismo del servicio postal medo-persa. Llueve, truene o ventee, eso se saca del servicio postal medo-persa. Así que, volviendo al verso 14, impulsados por el mandato del rey, los mensajeros salieron a toda prisa sobre caballos rápidos criados para el servicio del rey. Este mismo decreto también se proclamó en la fortaleza de Susa. O sea que Mardoqueo se asegura de que el rey dedique todos sus recursos para que este contraedicto fuera distribuido de igual manera que el primero. Podemos ver que en contraste con Amán, que utilizó su posición de influencia para promoverse a sí mismo y terminó costándole la vida, Esther arriesgó su vida para mediar por su pueblo. Y Mardoqueo, sin esperar, utilizó su posición de influencia para promover la protección de su pueblo. Querida iglesia, eso sí es ejemplo de lo que es ser líder. El líder verdadero es siervo. El líder verdadero es siervo. Cuando tu pasión es servir sin buscar que te promuevan, entonces de Dios mismo es que viene el reconocimiento y la promoción como recompensa. Comenzando con el verso 15. Luego Mardoqueo salió de la presencia del rey vestido con el manto real azul y blanco, con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y lino de la más alta calidad. Salió, decía Lacoste. Para mí eso es caro.
Y así como el primer edicto causó confusión en Susa, el verso 15 nos dice que como resultado de ser gobernados en justicia y no por capricho, el resto del verso 15 dice, la gente de Susa también celebró el nuevo decreto. Y los judíos se llenaron de gozo y alegría y recibieron honra en todas partes. En cada provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande y declararon día feriado y de celebración. Y me encanta el final. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a lo que pudieran hacerle a los judíos. El fruto de un mal gobierno es que el pueblo entra en confusión y se quiere ir del país. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Pero el fruto de un buen gobierno es alegría y celebración. Por esa razón nosotros anticipamos la llegada del reino de Dios a la tierra. Amén. Ahora, cuando leemos la última oración nos podemos dar cuenta de que quizá muchos se convirtieron al judaísmo sinceramente, pero otros tantos lo habrán hecho por conveniencia. Pero no es responsabilidad nuestra lograr que la gente se convierta de corazón. No es ni tu responsabilidad, ni tampoco tenemos el poder para hacerlo. Si usted es creyente, su responsabilidad es usar la posición de influencia que Dios le ha concedido para hacer lo mismo que Esther y Mardoqueo, interceder y proclamar. Amén. Interceder y proclamar. Por eso, algo que podemos aprender aquí es el hecho que la sociedad es cambiada desde posiciones de influencia cultural. La sociedad es cambiada desde posiciones de influencia cultural. Si usted quiere limpiar un río, tiene que comenzar desde la fuente. No lo puede limpiar de abajo para arriba, tiene que limpiarlo de arriba para abajo. Si queremos influenciar nuestra cultura, y el Señor le da acceso a posiciones de influencia, tírese de cabeza. No todos vamos a ser pastores. Yo soy pastor, pero yo no puedo ser financiero, yo no puedo ser matemático, yo no puedo ser científico. Y el Señor nos da a todos el deber y la oportunidad de influenciar a la cultura. Por eso estudie, saque buenas notas. Permita que sus hijos sigan lo que les apasiona. El Señor no se equivoca al darnos aptitudes. Deje de estar tratando a su hijo, deje de estar viviendo la vida vicariamente a través de su hijo. Si el Señor lo hace médico, déjelo que sea médico y no lo obligue a ser ingeniero. Si el Señor lo hizo ingeniero, déjelo que sea ingeniero y no lo obligue a ser médico. Amén. El Señor sabe las actitudes que le da a la gente. Sea responsable, trabaje duro, fájese, llegue hasta lo más alto que el Señor le permita llegar y sea una influencia para la cultura, para la sociedad. No solo hablo de política, hablo de todo lo que tiene que ver con cultura, artes, arquitectura, etcétera. Edúquense, aspiren a llegar a la posición más alta que Dios le conceda. Y una vez lleguen, hagan como Esther y Mardoqueo, no se acomoden, usen su nueva posición para ayudar a su pueblo. Ellos no ayudaron a todo el imperio. Ellos ayudaron a su pueblo. Esther y Mardoqueo usaron sus posiciones de influencia para mediar y proclamar. Y si Esther no hubiera importunado al rey, si Esther no hubiera puesto su vida en riesgo 2 veces, millones de judíos habrían muerto. Cuando nos damos cuenta de eso, podemos ver la diferencia entre Jerjes, el rey Jerjes, y nuestro rey Jesús. Elías tuvo que importunar al rey para que él actuara, pero Jesús pagó por la revocación de nuestra condena voluntariamente. Dios, el creador de todo, es perfecto y santo. Por esa razón, por naturaleza, todos aquí sabemos que el pecado que hay en nuestros corazones nos aleja de Él. Usted lo sabe, no se haga. El pecado que hay en su corazón le aleja de un Dios santo.
Y así como había un decreto que condenaba a muerte a los judíos, hay un decreto en contra de la humanidad entera a causa de nuestro pecado. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y esto no es algo que sencillamente uno puede barrer debajo de la alfombra e ignorarlo. Hebreos 9:22 nos dice que el Señor exige satisfacción. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. El Señor no lo va a dejar pasar. Pero el mismo Dios que no minimiza la seriedad de nuestro pecado. Él lo ve todo. Él no minimiza la seriedad de nuestro pecado. Es el mismo Dios que se hizo hombre para pagar esa pena de parte de nosotros hasta el último centavo. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y por esa razón quiero invitarles a que si no han confiado en ese sacrificio en el día de hoy, que lo hagan hoy por primera vez. Si estás percibiendo el llamado de Dios en tu vida, hoy es el día de responder a ese llamado. Si ya han confiado, pues les invito a recordar ese sacrificio que nos libró de la muerte.